Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Hola chicas, hoy llegamos al final del libro de Génesis, último capítulo de este libro, y vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte es el final del relato de ayer y vamos a leer sobre el funeral de Jacob. Así que vamos a Génesis capítulo 50, los versículos 1 al 13. Voy a leer desde el versículo 1. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: «Les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre. Y después del entierro, regresaré sin demora». El faraón concedió la petición de José y le dijo: «Ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer». Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un período de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de trillar de Atad, y luego cambiaron el nombre del lugar, situado cerca del Jordán, lo llamaron Abel Misraim, porque dijeron: «Este es un lugar de gran lamento para estos egipcios». Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esta es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Hasta aquí la primera parte que nos habla del funeral de Jacob. Recordemos que Jacob y sus hijos estaban en Egipto. Así que vemos aquí cómo se llevó adelante el proceso de embalsamarlo según las costumbres de ese lugar. El proceso llevaba muchos días y esos fueron días de duelo. 70 días en total se lamentó la pérdida de Jacob. José envió a pedir permiso a Faraón, su jefe, para llevar el cuerpo de Jacob a enterrar a Canaán. Imaginen ese grande escuadrón. Los hijos y familiares, ancianos de Egipto, siervos del faraón, soldados, un séquito tremendo para este funeral. Y así Jacob queda enterrado en la cueva de Macpela. ¿Recuerdas? La única tierra que Abraham había comprado. Me impacta ver el testimonio de José. Aún enlutado, obtiene el permiso del faraón para ir a Canaán y volver. ¿Cuánta confianza le tenía a su jefe? Él era un trabajador ejemplar, veraz, confiable, responsable. Y déjame preguntarte algo. ¿Cómo eres tú en las tareas que te toca desempeñar? ¿Eres trabajadora? ¿Qué confianza tiene tu jefe en ti? ¿Eres estudiante? ¿Qué testimonio darían tus profes de ti? ¿Eres ama de casa? ¿Qué testimonio da tu familia de ti? ¿Sirves en la iglesia, en un ministerio? ¿Qué dice la iglesia de ti? Ahora sí, vamos a la segunda parte de nuestro capítulo, a partir del versículo 14. Vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: «Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos». Entonces enviaron a José un mensaje que decía:
Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Las idas y vueltas de esta familia no se acaban con la muerte de Jacob. En esta segunda parte tenemos una tremenda escena entre Jacob y sus hermanos. Si parecía que después de la reunión familiar que vimos ayer, las cosas quedarían como un jardín de rosas, pues no es así. Otra vez los hermanos de José vuelven a las andadas, esta vez por temor. Pensaron que quizás ahora que Jacob estaba muerto, José se vengaría de ellos. Qué poco habían entendido a Dios, a su padre Jacob o a su hermano José. Ahora los vemos rogándole, postrados como siervos. ¿Te acuerdas del sueño de José? Muchos años después se ve cumplido. Dios reivindica. Sin embargo, qué actitud llena de amor de Dios que tiene este hombre José para con sus hermanos. Primero lo vemos llorar. Se duele de que los hermanos sigan pensando mal de él o sigan con un conflicto que él ya había perdonado. Luego les asegura que no tienen que temer. Él no tendrá ninguna venganza, porque eso sería tomar el lugar de Dios. José reconoce que la mano de Dios había encaminado todo para que el pueblo de Israel no pereciera por el hambre y para que pudieran sobrevivir en Egipto. José entendía que había una historia mayor que su propia historia. Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Así que al pasar este tiempo en Egipto, era para la preservación de su descendencia. ¿Entiendes lo fuerte que es el perdón de José? Por su familia vendría Jesús, el Mesías. Su acto de perdón familiar era parte de la historia de la redención del mundo. A veces no dimensionamos la grandeza de nuestros actos o decisiones pequeñas de perdonar. Cada uno de nuestros actos de obediencia, de perdón, son parte de la historia del reino de Dios. Cuando preservamos la unidad en la familia, cuando tenemos paciencia con nuestro esposo, con nuestros hijos, cuando evitamos o pacificamos los conflictos con los hermanos, cuando elegimos perdonar, cada acto es relevante e importante para el Señor. José les da a sus hermanos una frase que me encanta. Él dice: Dios lo encaminó a bien. ¿Puedes ver la mano de Dios encaminando tu vida para bien? Confía en Él. Recuerda sus palabras en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Él tiene una historia que está escribiendo. Confía en Él. José consoló y animó a sus hermanos, en medio del luto, demostrando un perdón genuino. Les prometió sustento, comida, casa, provisión. ¿Sabes que en todo esto José es un tipo de nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús perdona todos nuestros pecados. Él es el que sufrió, y nosotros, los malos, no sufrimos. Él sufrió la cruz, tomando mi lugar y tu lugar, para que tú y yo podamos ser libres del infierno y la muerte eterna. Él nos consuela y nos anima cada día. Él nos sustenta. Él quiere que estemos seguras, mejor dicho, súper archi seguras de su amor, sin dudarlo. Y llegamos a la última parte de nuestro libro,
última parte de nuestro capítulo, los versículos 22 a 26. ¿Leemos? Génesis 50, 22. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Y aquí termina el libro de Génesis. José muere sabiendo que Dios cumplirá su promesa y su pueblo será restaurado a la tierra prometida. Así que les da una orden: llévenme con ustedes, aunque sean mis huesos. Muchos comentaristas bíblicos hacen hincapié en esto. Génesis comienza con el poderoso acto de creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y termina con un ataúd en Egipto. ¿Sabes qué es esto, no? Los resultados del pecado. Señor, guárdanos de dar lugar al pecado destructor en nuestras vidas. Perdónanos por ofenderte y buscar nuestro propio camino. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a tener siempre en mente que tu historia es el centro, que todo apunta a Cristo. Danos un corazón pacificador y perdonador como José, que estuvo firme viéndote a ti, el Todopoderoso, la roca. Gracias por Jesucristo, porque Él sufrió para que nosotras seamos perdonadas. Gracias por tu consuelo, tu ánimo y tu sustento, Señor. Ayúdanos a serte fieles, primeramente a ti, y luego a ser fieles en el rol que tú nos has colocado. Fieles hijas, fieles esposas, fieles hermanas, fieles madres, fieles trabajadoras, fieles jefas, fieles siervas, fieles estudiantes. Que todo lo que hagamos dé gloria a tu nombre. Ayúdanos a vivir, Señor, recordando que tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Gracias por edificar nuestras vidas, Señor, a través del estudio del libro de Génesis. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.